Capítulo 1153 del manga de One Piece, el nacimiento de Loki, y tenemos el volumen 37 de los viajes de Uruti por los templos de Wano, titulado Kikunojo, Daimillo de Ringo y la jefa Yakuza 8. Y como dije en el capítulo 1152, los daimillos de Wano quedarían de la siguiente forma, siendo el último daimillo Okiku de Ringo. Todos los vainas rojas ya tienen su puesto de daimillo, y pues sí, como vimos en el 1152, ya están completos todos los daimillos de Wano, y además entramos en el último territorio, que es Ringo, de estas mini historias que por lo visto están empezando a cansar a la gente, pero bueno, los veteranos del manga sabemos que esto es así de tardado, y el último movimiento pues va a ser regresar a la capital de la flor para dar por concluida la mini historia de Yamato. Es una pena que no se hayan visto más cosas interesantes de Wano, como el paradero de los Tobiropo, el resto de los Tobiropo, o qué pasó con King y Queen, que era lo que muchos esperaban. Y bueno, vemos a Yamato llegar en solitario al castillo de Ringo. Okiku lo recibe con los brazos abiertos, y también vemos por ahí a Ocho, que es la jefa Yakuza de esa región. Curiosamente aparece aquí, no vemos en capítulos pasados, en volúmenes pasados, al resto de los Yakuzas. Y como dije, me hubiera gustado mucho que fuera Kawamatsu, el daimillo de Ringo, y pues hubiera quedado muy bonito que regresara con Onimaru a esta tierra, porque estoy casi seguro de que Onimaru permanece aquí. No me gustó que Oda lo separara. ¿Y por qué Okiku es el daimillo de Ringo? Pues creo que es por su pasado. Cuando Oden viajaba por Wano y se encontró con Okiku y con Iso, pues eran dos niños huérfanos que pedían de casa en casa, justo en la región de Ringo, así que ellos dos son originarios de esta tierra, y creo que es por eso que Oda hizo a Kiku el daimillo de Ringo. Y pues todo esto se da en el castillo de Ringo. Como sé que se encuentran ahí, porque hay una estructura en la parte de atrás, una estructura muy grande, y si recordamos en el pasado, pues este castillo lo vimos sobre un puente gigantesco de madera. Durante la saga de Wano vimos el castillo destruido, y ese castillo pues tiene un barandal en su escalera, así que esa estructura que mencioné pues es parte de la escalera del barandal, y de esa forma podemos saber que están en el castillo. Y empezamos con el 1153, vemos a Harald, a Dorry y a Brogy niños, y podemos ver la notoria diferencia de estaturas de un niño con sangre ancestral y los niños gigantes comunes, que son Dorry y Brogy. Ya desde ese momento pues los tres eran muy buenos amigos, pero también causaban mucho caos, y a pesar de que eran tan niños pues tenían armas que no eran de verdad. El hacha, la espada y pienso que el mazo de Harald pues eran todos de juguete, no tenían filo, aunque creo que a esa edad el Loki niño ya tenía armas verdaderas. Y también es curioso que Harald tenga un martillo igual que su hijo, y hay una descripción en la que mencionan que por ser hijo de ancestrales o descendiente de ancestrales, además de gran tamaño y fuerza, tenía estatus, así que podemos saber que la gente con sangre ancestral se posiciona bien socialmente en Elbaf. Eso no lo sabíamos, y es interesante porque pues hay otros niños actualmente en Elbaf que tienen sangre ancestral, aunque creo yo que más diluida. Por ejemplo está el caso de Ylva, que parece tener cuernos, no sabemos si son reales o si son de un casco, pero definitivamente viene de un linaje ancestral, aunque no sé si se haya disuelto su sangre, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y recordando a los niños de Elbaf, pues hay uno que es notoriamente más grande que los demás. Sin embargo, aunque es más grande que el resto, creo que no es ancestral porque no tiene cuernos, no debería de serlo. Y empezamos pues con el pasado de Harald. Lo primero que me gustó de esto fue el circo que nos presentan en un reino lejano. A mí me encanta la arquitectura y me gusta mucho cuando Oda nos presenta edificios, y aproximadamente desde Wano Oda ha tenido cierta tendencia a dibujar edificios un poco caricaturescos. Uno de ellos es este circo, esta carpa de circo, que además de ser carpa pues tiene otros elementos circulares, esféricos, que yo recuerdo nunca habíamos visto un circo en One Piece, además de la base de Buggy en la isla Karibari. Y después tenemos la presentación por primera vez, la primera aparición de Ida, la gigante que sería la futura esposa de Harald y madre de Hairudin. La vemos como parte de un espectáculo de circo, enjaulada y con cuernos. La primera vez que la vi pensé que era una gigante ancestral, pero vemos posteriormente que se deshace de esos cuernos, y ella va a tener pues bastante relevancia en este capítulo como la pareja con la que mejor se lleva el rey Harald. Y es curioso que Oda no haya utilizado otra vez el arquetipo de la mujer hermosa. Usualmente cuando Oda nos presenta una mujer por primera vez pues siempre suele ser bastante hermosa,
y en el caso de Ida pues tiene rasgos que podrían ser considerados como poco agraciados. Tiene unos labios anchos, una nariz achatada y al parecer no tiene cejas, así que es curioso que Oda pues haya creado este personaje de esta forma. Y también se nos habla de su altura, y es que tiene 10 metros, y esto es bastante interesante porque ella es una gigante, lo ha dicho, en algún momento habla de Elbaf como nuestro pueblo, lo que significa que es una gigante. Y porque es importante el tamaño, porque el gigante más pequeño que hemos conocido hasta el momento es Morley de los revolucionarios. Así es, Morley es un gigante, y Morley, solamente midiendo 12 metros, pues era considerado como el más pequeño hasta el momento, por lo menos hasta la llegada de este 1153, donde nos presentan a Ida, que mide solamente 10 metros, es aún más pequeña que Morley, así que el estándar de la estatura más baja que puede llegar a medir un gigante pues es de 10 metros, impuesto ahora por Ida, porque los gigantes normales y corrientes pues suelen medir unos 20 metros, pueden medir un poco menos, pero es la estatura aproximada de la mayoría de los gigantes. Y pues tenemos a Big Mom con 8.8 metros, la puse un poco para que viéramos qué tan cerca estaba Ida de ser una humana en cuanto a tamaño. Y pues esto nos genera la pregunta de qué es lo que define un gigante, qué es lo que hace que un gigante sea un gigante, porque si se trata del tamaño, pues ¿cuál sería el límite de la estatura más baja para poder ser parte de los gigantes? Posiblemente Ida sea la gigante más baja de todas, hasta que no conozcamos a un gigante o una giganta de 9 metros. Y pues es un personaje bastante carismático, logró hacer que entrara en razón el rey Harald, siendo un gigante ancestral bastante caótico. Y me alegra bastante que en este 1153 el rey Harald se muestre pues como un rey bueno, como un personaje bueno. Era lo que yo estaba esperando, no tenía muchas esperanzas, lo dije al final del 1152, pero afortunadamente pues en este 1153 se reivindica. Me da gusto, es uno de mis gigantes favoritos, y pues creo que la teoría de que Harald era un traidor pues está totalmente muerta. Vemos como esta mujer es la que hace entrar en razón a Harald, con este temperamento bastante fuerte que contrasta también con su amabilidad y su humanismo. Un personaje bastante dinámico, recuerda bastante a la pareja de Oden y Toki. Inclusive hay un panel del manga que es bastante idéntico a este que estoy mostrando, donde se encuentran los dos hablando mientras el resto de la tripulación los observa. Hay muchas coincidencias entre estos dos, y en algún momento ella habla de su pasado. Dice que nació en el South Blue, en una isla llamada Samuwanai, una isla que hasta el momento no ha aparecido en One Piece. Y es que Samuwanai, traducido al español, significaría donde no hay frío, por lo que sería un lugar pues caliente, una isla con un clima cálido o inclusive con altas temperaturas. También habla que a partir de ciertos eventos ella terminó saliendo al mar. Entonces ella no es originaria de Elbaf, sino que sus padres por lo menos dieron a luz en Samuwanai, y ella tras algunos acontecimientos se lanza al mar, teniendo la desgracia de terminar casi muerta. No sabemos por qué. Ahí es donde entra la gente del circo y la rescata, y pues trabaja para ellos. Hay un momento en el que Ida habla acerca de la serpiente de sangre, refiriéndose al Red Line. Sabemos ahora que la gente de Elbaf lo llama la serpiente de sangre. Posiblemente haya algo escondido ahí de parte de Oda, o posiblemente no, pero es algo curioso. Y también hay un momento bastante impactante, por lo menos para mí, en donde la personalidad y la forma de ser de Ida, o Aida, no sé bien cómo se pronuncia, pues es capaz de hacer que el mismísimo rey de Elbaf, siendo un ancestral y siendo antes muy caótico, pues se inclinara ante un rey humano pidiendo disculpas por los destrozos. Ella pudo cambiar por completo al rey Harald, así que fue bastante impresionante que alguien con ese tipo de sangre ancestral terminara arrodillándose ante un humano de un reino random. Y luego tenemos pues el baile nocturno de Harald, sus hombres y la gente del circo, y posiblemente personas de ese reino, haciendo el clásico baile de Nika. No sabemos si fue espontáneo y si llegaron a bailar de esta forma por pura espontaneidad, o si Harald de alguna forma les habló de Nika en algún momento que no quiso mostrar Oda, o simplemente desde niño pues al escuchar las historias de Nika y saber cómo bailaba, pues él y la gente de Elbaf se sabían estos pasos, haciendo que la demás gente pues también los imitara, y terminando en esta escena tan genial bajo la luz de la luna, con un Harald completamente cambiado, con una mentalidad completamente cambiada. Y se dice una frase que para mí es poderosísima,
que es: no hay nada en este mundo que merezca ser visto con arrogancia. Harald se llegó a enamorar de este humanismo, de esta afición a los humanos, a sus culturas, a querer aprender, a querer establecer negocios, amistades, vínculos con los seres humanos. Y también, como curiosidad, podemos ver a Pandaman con un tamaño bastante grande entre la multitud bailando. Él no se encuentra bailando, sino se encuentra viendo hacia la cámara con su mano haciendo la señal de amor y paz. Y lo tenemos a Elbaf hace 105 años. Me detuve un poco a observar esta imagen. Ya habíamos visto a Elbaf desde esta perspectiva, pero quise ver si encontraba alguna cosa que cambiara en el panorama. Sin embargo, pues absolutamente todo sigue igual. El castillo Aurust en las alturas, la espada de los arcoíris, absolutamente todo. También sigue esta neblina de los lados que habíamos visto cuando se nos presentó Elbaf. Sobre todo del lado derecho había una especie de neblina bastante espesa, como si Oda tratara de ocultarnos algo detrás de esa neblina. Lo dije cuando tuvimos ese acercamiento a esa parte. Y luego tenemos el discurso del rey Harald al pueblo de Elbaf, y volvemos a ver otra vez a Pandaman entre el público. Ya es la segunda vez que aparece en este 1153. Desde hace bastante tiempo que no aparecía Pandaman, y en este capítulo lo estaremos viendo 3 veces. Esta es la segunda. Y pues el rey Harald habla acerca de Dorr y Broggy, que ellos pues no son precisamente gigantes diplomáticos como Harald. Sin embargo, conservan un código de honor que les impide matar humanos, así que está bastante bien. Y luego viene una parte muy interesante en la que Harald habla acerca de que no hay nada malo con estar preparados para la guerra. O sea que Harald estaba a favor de tener un ejército, de estar preparados, tener armas, pero él quiso centrar el poderío de Elbaf, los recursos y todo lo que estuviera a su alcance para hacer diplomacia con otros países, para aprender otras culturas, para hacer amigos y alianzas hasta donde el gobierno mundial lo dejara. Entonces no existe esta clase de reprimenda por querer ser violento. Yo pensé que Harald de alguna forma iba a prohibir que Elbaf practicara cualquier clase de agresión, de deporte de contacto, de deporte de guerra, etcétera, pero no vemos que Harald está a favor de tener su ejército, su armada, y pues creo que es bastante inteligente lo que está haciendo. No está descuidando ningún punto, le da la importancia que requiere a su armada, y también le da importancia a la diplomacia, así que era un rey bastante equilibrado. Y luego tenemos esta parte en la que aparecen estas siluetas de lo que yo supongo son unos sabios de Elbaf, o gente importante, gente que tiene influencia sobre Elbaf, porque a la hora de querer casarse con Ida, pues ellos intervienen estrepitosamente para decir que no, para impedir el matrimonio entre Harald y su mujer Ida, a pesar de que ya tenían un hijo que resultó ser Jairudin. Parece que no hubo ninguna clase de impedimento para que Jairudin naciera, pero sí hay un impedimento moral o social para que Jairudin se casara con ella. Y pues rápidamente, algo que no tiene nada que ver, pero que me llamó la atención o que me vino a la mente, fueron estas figuras, estas siluetas con su parecido con los vikingos de mi película favorita de Cartoon Saloon, El secreto de Kells, donde también aparecen unos vikingos representados en forma de siluetas con ojos brillantes. Cuando vi estas siluetas en este 1153, pues me recordaron mucho a las siluetas de la película. Curiosamente también son vikingos, y el que estas siluetas hayan aparecido para tomar partido sobre la vida personal de Harald y su matrimonio, pues me hace pensar que Elbaf no era una monarquía absolutista, una monarquía en la que el rey mandaba sobre todos y no podías decirle que no, sino que era una especie de monarquía parlamentaria en la que además de la voz del rey, pues había otras voces como la de algún consejo de sabios ancianos o algo parecido. En este caso las siluetas que aparecen en este 1153, que también tomaban decisiones a la par del rey, porque pues existen estas reglas que no se pueden romper y el rey no puede o no pudo hacer absolutamente nada, lo que significa que hay un poder que está por lo menos a la par del rey. Y después tenemos la entrada del personaje de Strida, una mujer gigante, hija de un noble poderoso de Elbaf, proveniente de la aldea del Sake. Primera vez que escuchamos esa aldea. Sabemos que hay aldea de los pescadores y ahora aldea del Sake. Me hubiera gustado mucho que Oda nos presentara estos lugares, pero creo que no va a haber tiempo. Y pues Strida tiene en sus venas sangre ancestral, igual que Harald. Sin embargo, ella no tiene cuernos. No sé si porque las mujeres no tienen cuernos, las ancestrales no tienen cuernos. Es algo que Oda tendría que decirnos, que aclararnos, pero sabemos que ella tiene sangre ancestral, al igual que Harald. Y pues es una fanática del Di Feng, que es una parodia del Feng Shui. Oda de alguna forma se burla de la manía que tienen muchas personas con la perfección del Feng Shui, de que todo tiene que estar en cierto sitio, acomodado en
cierto ángulo, y si no lo están pues se estresan. Es algo que pasa en la vida real. Oda lo aborda con humor en este 1153 en el caso de Strida, y pues nos presenta esto como una de las características, de las varias características que tiene este personaje para hacernos odiarlo un poco más. También tiene esta manía por las joyas, el oro, el ser atendida con las mejores cosas, ¿no? En comparación, en contraste con Ida, que es muy sencilla, muy alegre, muy genuina. También en el caso de la belleza son dos figuras que contrastan totalmente. Y luego tenemos la presentación del caballo Asura, que es un regalo del padre de Strida o de la familia de Strida. Sabemos que en los matrimonios arreglados muchas veces pues al novio, además de regalarle a la novia, le regalan otros obsequios que pueden ser ganado, cabras, toros, caballos, con la intención de que acepte los regalos como una especie de soborno para poder llevarse a su hija, porque posiblemente por sí sola la mujer no valía lo suficiente. Entonces se tenía que agregar una especie de regalo extra, una especie, como dije, de soborno. Era extremadamente común en la antigüedad, y pues en este caso de One Piece tenemos el caballo Asura como dote para que Harald acepte como esposa a Strida. Y es bastante interesante esta escena. Bueno, primero por el caballo Asura, que ya se había nombrado antes. Es una adaptación del caballo mitológico de la cultura nórdica Sleipnir, un caballo que tenía 8 patas, exactamente como las que tiene este caballo Asura. Y bueno, este era el caballo de Odín, el rey de los dioses del panteón nórdico, de la mitología nórdica. Era el caballo más rápido del mundo, por eso tenía 8 patas, y tenía la capacidad de pues poder desplazarse por donde fuese, tierra, aire, inclusive hasta el inframundo, todo con una velocidad increíble. Y pues este fue una de las víctimas de Loki. Sabemos que murió el mismo año que nació Loki, así que posiblemente Loki fue el que lo asesinó. También me gustaría saber de dónde viene este caballo realmente, cuál es su origen, si es de una raza de caballos de 8 patas, si es una especie de malformación, aunque parece todo lo contrario, parece extremadamente robusto y saludable. Si podría ser alguna manipulación genética, que no creo, porque Elbaf no es un país que digamos muy científico. Me gustaría saber el origen de este caballo Asura. Y hablemos un poco de las alturas, porque también es interesante. Ya habíamos visto el caso de Ida, pero ahora que tenemos esta viñeta pues podemos ver bastante la diferencia de alturas de todos estos personajes. Vamos a empezar por los guardias, que son gigantes normales. Los gigantes normales pues oscilan su tamaño entre 15 y 20 metros. Vamos a ponerle 15 metros, es el tamaño de un gigante normal. Luego tenemos el caso de Strida, que según un cálculo improvisado que hice, pues serían 22 metros, más grande que los gigantes normales. Sin embargo, dentro de la media de la altura de los gigantes, porque Dorri y Broggy pues miden más o menos 20 metros, entonces ella sería un poco más alta que Dorri y Broggy. Sabemos que tiene sangre ancestral, así que debe de deberse a eso. Luego tenemos a Harald, el rey Harald, que es un ancestral con cuernos, que según mi análisis rápido pues vendría a medir 35 metros aproximadamente, visiblemente más grande que todos aquí, a excepción del caballo Asura, que lo vemos un poco encorvado. Posiblemente si llega a levantar la cabeza pues unos 40 metros aproximadamente. El caballo sería muchísimo más grande que un ancestral. No sabemos si la perspectiva hace que el caballo se vea más grande, pero si no es cuestión de perspectiva, pues el caballo sería extremadamente gigantesco, lo cual me aviva más las ganas de saber de dónde procede. Luego tenemos una parte en la que se habla acerca de los lazos, de hacer alianzas con otros mares, con otras islas, de parte de los gigantes, y vemos esta viñeta en la que un barco gigante llega a Wano. Podemos ver las olas características del mar de Wano, las islas de roca que rodean las proximidades de Wano, y pues me pregunto qué habrán ido a hacer ellos ahí, con quién se habrán topado en ese momento hace 70 años, si habrán hecho algún pacto con los Kozukis. No vimos nada acerca de los gigantes en Wano, así que sería interesante saber qué fue lo que hicieron en Wano. Luego tenemos más del discurso de Harald, esta vez de frente ante el público, y hablando un poco de navegación, pues ellos les cuentan sobre el Pole Star, la estrella que nunca se mueve, por la que se pueden guiar cuando navegan. Pero también es interesante porque esto recuerda a Lockdown, que se encuentra dentro de las islas llamadas Pole Star, según la wiki de One Piece. Y pues obviamente hay una conexión, por lo menos de nombre, entre la estrella polar que menciona Harald y las islas Pole Star, de las cuales Lockdown es parte. También mencionan el nacimiento del rey Neptuno, hablando de que todas las criaturas marinas asistieron al nacimiento de Neptuno. Me pregunto si los reyes marinos también fueron parte de estas criaturas. Y tenemos al tercer Pandaman entre la audiencia, justo al lado coincidentemente de un oso. Tenemos a Pandaman sentado. Este sería el tercer Pandaman que encontramos en este 1153, sumado a los otros que ya
ya habíamos visto. Creo que es la primera vez en One Piece en la que Pandaman sale 3 veces en el capítulo. Y acercándonos a la recta final, pues tenemos el nacimiento de Loki, razón por la que se titula este 1153. Y le vemos pues lo más interesante, que son los ojos. No nació ciego, tiene unos ojos bastante interesantes, con la parte que se supone que tiene que ser blanca de color negro, con un iris que parece como agrietado, unos ojos muy extraños que nunca habíamos visto en One Piece, o por lo menos que yo no recuerdo haber visto otros personajes con esta clase de ojos. Puede ser que en el futuro a Loki le hayan vendado los ojos para que la gente no lo viera y no se asustaran o no lo consideraran una señal de mala suerte si lo veían o algo así, por alguna cuestión supersticiosa. Yo lo que pensaba es que Loki había sido condenado a la ceguera, pero que realmente le habían sacado los ojos o se los habían quemado. Sin embargo, pues el que nos muestren unos ojos tan interesantes en Loki significa que los vamos a volver a ver otra vez, lo que significa que Loki tarde o temprano va a terminar quitándose las vendas de los ojos y utilizando sus ojos naturales. Va a ser interesante saber de dónde proceden estos ojos, porque Loki nació con esta condición, si es una escala más arriba de lo que son los ancestrales. Y pues obviamente su madre, al ser tan superficial, tan simple, sencilla, de corazón bastante limitado, rechaza totalmente a su hijo, al grado de que lo arroja desde el mundo solar hasta el inframundo. Totalmente el contraste con la madre de Hairudin, con Ida. Y mientras todo esto pasa, pues tenemos a Harald muy preocupado porque se ha topado con la injerencia del gobierno mundial en muchos de los reinos a los que ha tratado de convencer para hacer una alianza. Ya sabemos que Harald rechazó la oferta del gobierno mundial o hizo algo para impedir que el gobierno tuviera más injerencia sobre Elbaf. Me alegra saber que no era un traidor. Y pues como dije, la madre de Hairudin pues es todo lo contrario a Estrida, porque ella parece tener un amor incondicional por Hairudin, inclusive por Loki. Se le veía emocionada por conocer al príncipe Loki, a pesar de que no era su hijo y a pesar de que pues era el hijo de la mujer de su esposo, lo cual nos habla de un corazón increíblemente comprensivo. Lo más seguro es que este personaje de Ida ya haya fallecido. También va a ser interesante saber cómo murió. Hairudin no le guarda rencor a Loki por haber matado a su madre, no dijo nada acerca de su madre cuando lo encaró, así que probablemente la muerte de Ida se dé por otro factor que no tenga que ver con Loki, o por lo menos no directamente con Loki. Podría ser por Estrida. Y también vemos que Estrida pues cayó enferma después de ver la última viñeta de este capítulo. Sabemos que murió de causas desconocidas, y pues como dije, aquí tenemos la última viñeta, la más impactante de este 1153 y una de las más impactantes de One Piece, porque tenemos al bebé Loki no solamente vivo después de haber caído de una altura absurdamente grande, inclusive para un gigante, no solamente haber sido arrojado a las afiladas montañas heladas del inframundo, sino también expuesto a animales salvajes a los cuales Loki derrotó. Por ahí vemos que hizo una carnicería con un oso, logró sobrevivir para buscar otra vez regresar al mundo solar, escalando como Luffy lo hizo en la isla de Drum con sus propias manos, pero con la enorme diferencia de que lo hizo siendo un bebé. Oda definitivamente se voló la barda con lo asombroso y poderoso que puede ser Loki, con una hazaña que solamente podría justificarse en el mundo de One Piece siendo precisamente un ancestral, porque creo que Oda no se atrevería a hacer esto con un niño humano. No podría justificar que un niño humano escalara a manos desnudas todo el tronco del Yggdrasil. Tenía que tener un plus, un extra, y eso es la sangre ancestral, así que queda perfectamente bien que Loki consiga esta hazaña. Cuando su madre supo sobre el regreso de Loki como un bebé escalando el Yggdrasil, pues cayó enferma, y posiblemente por la angustia o posiblemente por la pena o el remordimiento, no sabemos bien qué emoción la llevó a enfermarse, pero sabemos que enfermó y falleció. Y a partir de ese momento pues nacería la leyenda negra del príncipe maldito de Loki, con todas las catástrofes y calamidades que traería consigo. Un impresionante final de capítulo, y pues esto es todo lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención de este 1153, y esperar el siguiente.